iniciar con la disertación del día de hoy, primeramente dando una breve semblanza de nuestro distinguido disertante, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó la especialidad en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, así como un de la Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno del Distrito Federal. En el ámbito académico, colabora como profesor de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Instituto Nacional de Administración Pública, en donde actualmente funge como presidente del mismo. Ha publicado más de 10 obras, entre los que destacan en los últimos años antologías sobre la teoría de la administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, con 4 ediciones, la última presentada en el año 2023, El Estado para el siglo XXI en 2021, por la Universidad de Guadalajara, Filosofía Política y el Valor de la Democracia, presentada en el año 2022 y editada por el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Moralidad Pública en Acercamiento a la Ética del Estado en 2022 y Redefiniendo los alcances de la administración pública, un acercamiento desde nuevas disciplinas, en el año 2023. Ha participado en la barra de opinión del diario La Crónica, así como en la revista Vértigo y el sistema de televisión educativa de la SEP, en cápsulas de opinión, en el diario El Sol de México, en la sección Misión Política, y actualmente participa en el programa Poder y Dinero de MBS Radio, así como El Heraldo, edición impresa, radio y televisión, entre otros medios impresos y digitales. El día de hoy nos presentará su ponencia denominada Moralidad Pública en el Servicio Público. Bienvenido nuevamente, estimado Luis Miguel Martínez Ansúrez. Cedemos el uso de la voz para su valiosa presentación. Adelante. Gracias. Espero se oiga tener la suficiente. Yo tenía una maestra en primaria que me decía, la maestra Lupita, creo que todos tuvimos una maestra Lupita en educación básica, y me decía: párate derecho para que te vean, habla fuerte para que te oigan y sé breve para que te aplaudan. Espero cumplir con esos objetivos que me marcó. A quienes nos acompañan en esta presentación, todas y todos son bienvenidos. En particular, los servidores públicos del Estado de Baja California, así como quienes nos siguen en medios remotos y por streaming. Agradezco la invitación a participar en esta 7ª jornada contra la corrupción, para platicar con ustedes acerca de un tema de primer orden para el servicio público. Estamos frente a un flagelo que afecta a toda la sociedad mexicana, por lo que es necesario un cambio que sea capaz de incluir en la conducta y en la autocontención para combatir la corrupción. Con base en diversas investigaciones que he realizado, he determinado que la moralidad pública es un factor de gran valor que debe ser ponderado como un elemento que puede ser coadyuvante en el combate a la corrupción. Quisiera dejar claro en primera instancia, como un hilo conductor de esta presentación,
que considero que en un latus sensum, moralidad pública puede constituir un eje para impulsar el desarrollo nacional. Gracias. En este sentido, las diversas variantes de la moralidad pública pueden incidir en los avances y retos para la administración pública y la sociedad. Bajo esta premisa, la democracia es una herramienta que permite el ejercicio del poder soberano a través de sus representantes, mientras que la administración pública, como manifestación del Estado bajo el régimen constitucional, tiene atribuciones y funciones que conforme a los derechos y necesidades de la sociedad. En el cumplimiento de estas responsabilidades, la rendición de cuentas se convierte en un elemento de la gestión pública. De esta manera, también se constituye como un instrumento que otorga apertura, publicidad y acceso al escrutinio público, con el objeto principal de hacer uso congruente de las organizaciones políticas al identificar anomalías que combatir y buenas prácticas que replicar. Aquí tienes un solo para ¿sí? Lo ponemos para ponerse. Se gusta ponérselo en su saco. Y yo aquí lo voy a poner. Se gusta hacer. Bueno. Gracias. A ver si se escucha bien. A fin de optimizar una apropiada rendición de cuentas, los engranes que constituyen el sistema público deben trabajar coordinados en estrategias que permitan la apropiada intervención de todos los actores respondiendo a las demandas sociales. No obstante lo anterior, debido al deterioro que ha sufrido la democracia, la rendición de cuentas ha debido evolucionar y lo ha hecho a partir de la legitimación del concepto de soberanía en su acepción popular. Es por eso que a partir de llevar a cabo la rendición de cuentas, se ha requerido idear mecanismos de reciprocidad y responsabilidad compartida, ya que la corrupción ha llegado a comprender todas aquellas instituciones relacionadas con la cosa pública y que combatirla requiere el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los actores. Todos esos esfuerzos deben orientarse a fortalecer las instituciones democráticas, a evitar distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y deterioro de la moral social y los valores éticos, puesto que la corrupción es un fenómeno universal que trasciende la política, se perpetúa en una verdadera enfermedad social, globalizada e interdependiente, variada en intensidad y ámbito de acción. El alcance internacional logrado por la corrupción se sustenta en la impunidad y en la ausencia de sanciones. Un factor de la mayor importancia es en la lucha contra la corrupción, que sintetiza aspectos propiamente éticos e instrumentales. Es el control social, que hace que el acto y el individuo corruptos sean rechazados por la sociedad, evitando la complacencia y la aceptación de parte de amplios sectores sociales. En el combate a la corrupción, merece destacarse la iniciativa de poner en práctica códigos de conducta ética para los servidores públicos, para impregnar de valores que se manifiesten en actitudes y normas de comportamiento que puedan llevar más allá del ámbito de su labor. Diversos valores deben orientar la función pública, como lo son, entre otros, la vocación de servicio, la honestidad, la imparcialidad,
la eficacia, la responsabilidad, la disposición a la respuesta oportuna, la veracidad, la pulcritud, el decoro, la información oportuna. Resalta de manera importante la transparencia, la limitación y reducción al mínimo indispensable de la reserva y el secretismo. Si lo analizamos desde el punto de vista axiológico, no existe moral cuando no hay libertad en la democracia, o sea, la capacidad de opción, de valoración y de decisión, porque existen alternativas y posibilidades abiertas, porque la realidad moral es en suma una obra del esfuerzo, la lucha, del empeño y la acción constante y voluntariamente asumida. Nunca, quizá como en la moral kantiana, la libertad moral se expresó como la absoluta autonomía de la voluntad, la cual se cifra precisamente en su pureza y su pureza en su vacío, su ruptura con la realidad. La razón ética externa y consolida el tajante dualismo entre naturaleza y moralidad y consecuentemente entre deseo y deber, entre felicidad y racionalidad. Además de lo anterior, quisiera mencionar que antes un problema complejo y multidimensional, cada parte debe asumir su mea culpa. Me refiero a que tanto el gobierno en su conjunto, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, como la sociedad en todas sus variantes, incluidos académicos, hemos atendido todas las variantes y manifestaciones de corrupción. Incluso ahora se discute un índice de percepción del que no conocemos la metodología ni sus métodos aplicados, por lo que carecemos de una evaluación y conocimiento real de la corrupción en nuestro país. No hay un panorama que nos permita suponer que eso va a cambiar. La corrupción sigue siendo una caja negra en la caja de Pandora que nadie quiere abrir. En mi opinión, me parece que como sociedad y en especial desde la academia, debemos generar información de alto valor para incidir en el combate a la corrupción, un fenómeno que si se analiza desde el punto de vista axiológico y en la propia estructura compleja del mundo moral, sus conflictos entre lo real y lo ideal, lo interno y lo externo, lo racional y lo irracional, expresan en el fondo la opción originaria fundamental, o mejor dicho, la permanente tensión entre la libertad y la necesidad. La corrupción somete a prueba la forma de ser del hombre y su condición moral. La premisa de que estoy partiendo implica que el hombre tiene que estar configurado para producir moral, para regir responsablemente su vida. La condición humana es la última explicación de la condición ética. La moral puede cambiar y el hombre puede dar contenidos distintos a lo que considera bueno o malo, mejor o peor, valioso o no valioso. Lo que varía es una nota permanente de la naturaleza humana en su necesidad de distinguir y valorar moral y responsablemente. Por esa capacidad del ser humano a consolidarnos la presión creciente de la ciudadanía, los estándares de transparencia tienden a volverse cada vez más exigentes, sobre todo teniendo en cuenta la corrupción en sentido amplio. No es una práctica que solo tenga lugar entre los funcionarios públicos y en el ámbito estatal. En una gran cantidad de actos corruptos existen dos partes que acuerdan para beneficiarse a expensas de los demás, y en contra de la ley. Por lo tanto, en este caso,
También se encuentran personas particulares involucradas en el ilícito, puesto que apelar a la sociedad civil, en cuyo seno se desarrollan actos de corrupción, tampoco asegura la solución mágica contra la corrupción. Si bien la inclusión de la ciudadanía es absolutamente necesario desde el punto de vista de un diseño institucional que privilegie su rol como agente de prevención, no debemos perder de vista que el gobernar y el ser gobernado son roles transitorios y que por lo tanto no se trata de ubicar siempre el mal en la función pública y siempre el bien en la sociedad civil, sino generar un sistema de vasos comunicantes que potencie el control y asegure la transparencia. No obstante, ese desafío debe afrontarse a pesar del poder económico y político de sus beneficiarios. Se puede comenzar con la desincorporación cultural de sus prácticas y de adscripción, socialización que sea deleznable hasta volverlas inaceptables. Por último, que les he mencionado, los códigos de ética y normas como instrumentos del quehacer público son de especial importancia. Esas normativas se proponen con el objeto de vincular e involucrar a los servidores públicos desde los deberes y derechos con sanciones y estímulos. Para la realización de sus fines, el gobierno debe sujetarse a principios de responsabilidad y valores éticos que guíen sus actividades cotidianas. Estos son principios o valores de carácter universal que pueden ser aplicables a cualquier grupo humano: probidad, responsabilidad y transparencia. Además de los principios y valores mencionados, existen otros que complementan el marco de acción y no solo son aplicables en la administración pública, sino en todas las esferas de la vida social, a saber, la imparcialidad, la eficiencia y la disposición. Los problemas que enfrentan los organismos administrativos relacionados con la moral y responsabilidad de sus funcionarios son múltiples. El común denominador es la falta de capacitación. Son necesarios cursos, talleres, seminarios para acumular conocimiento y experiencia. Todos estos problemas son factores que inciden en la falta de valores éticos y de la responsabilidad, ya que inciden directamente en el incremento de la corrupción en los entes públicos. Como base en el diagnóstico y la evidencia empírica, una de las opciones factibles de implementar para combatir la corrupción es la profesionalización en un esquema complementario de moralidad y técnica, es decir, un proceso de aprendizaje y asunción de etos, valores, moral y normas de conducta por parte de los funcionarios. Los mecanismos esenciales de socialización son los programas de educación y formación, así como la existencia de buenos ejemplos de los niveles directivos superiores. La socialización contribuye a la configuración de infraestructura moral mediante la comunicación de normas de conducta y el desarrollo de técnicas y capacidades de juicios a los funcionarios por su cumplimiento. Esta socialización profesional, complementada de diversas formas mediante su función orientadora, la función del control de la infraestructura moral, en primer lugar, tiende a operar con iniciativas activas centradas en la forma de cumplir las normas mediante la formación y los modelos de comportamiento. En segundo lugar, otorga un carácter más práctico e inmediato a la dimensión moral de las cuestiones al ponerla en relación con las circunstancias reales, normalmente
en el ámbito del departamento o organismo. En tercer lugar, es adecuada para la resolución de dilemas no previstos en las leyes, reglamentos o códigos. Todos los organismos federales y estatales están obligados a mantener un programa de formación moral para asegurar que todos los empleados sean conscientes de las reglas establecidas por las leyes, de conflictos de interés y las normas de conducta. Se debe promover la ética y la responsabilidad, estableciendo un trato justo y equitativo para todos los empleados. La contraprestación y la promoción por méritos son una manifestación de justicia y de profesionalización en el servicio público. Por otra parte, existe una sutil conexión entre seguridad en el empleo e incentivos en el rendimiento. De esta manera, la profesionalización basada en la moralidad y la técnica es uno de los principales factores que puede incidir en el combate a la corrupción, ya que a pesar de que se ha buscado que los controles administrativos sean un factor que inhiba la corrupción, lo cierto es que ésta se ha mantenido. Debemos llegar a un nuevo enfoque en el que la corrupción no sea una opción, sino un acto deleznable de rechazo. El enfoque de moralidad pública es un paso para llegar a una nueva concepción, la que requiere de un esfuerzo mayor y a largo plazo. Por eso, para terminar antes, el que pronto empieza, pronto acaba. Nos toca diseñar una nueva geografía moral en la nación. Muchas gracias. Gracias. Ah, ya me quedé con... No, pero ya me quedé con el micrófono.